Ok, manejo de extintores. Este tema es de suma importancia, porque el saber manejar un extintor puede cambiar el rumbo de las cosas. Vale decir que un conato de incendio se puede convertir en un incendio en un parpadeo, en un 2x3. Así que de nada sirve también que tengamos un extintor en casa y al final de cuentas, cuando lo necesitemos usar, no sepamos cómo hacerlo. Por eso es que es tan importante que nosotros prestemos atención en esta clase y tratemos de sacarle el mayor provecho. Me hubiera gustado que esta clase se haga de manera práctica, pero lamentablemente no se dieron las cosas, así que vamos a tener que pasarla aquí. Entonces yo voy a intentar ver la forma de que en la escuela veamos la forma de utilizar algún extintor, tal vez para ejemplo, pero por el momento vamos a hacerlo de esta manera. Presten atención y saquen la mayor cantidad de información posible, ¿ok? Vamos a ir un poco primero por un poco de conceptos básicos. ¿Qué es el fuego? Un voluntario para leer, porfa. Yo le hice. Adelante, Heidi. Ok, listen. Fuego. Fuego es el calor y la luz producidos por la combustión. El fuego nace a partir de una reacción química de oxidación y supone la generación de llamas y la emanación de vapor de agua y dióxido de carbono. Podrían decirse que el fuego es la manifestación visual del mencionado proceso de combustión. Ok, ¿cuál es el mencionado proceso de combustión? Es esta reacción química de oxidación. ¿Ok? Entonces, aquí vemos diferentes tipos de fuego. Aquí todos están controlados, ¿ok? Tenemos el fuego de la llama de la cocina que nos ayuda precisamente a cocinar, que es el que más vamos a estar utilizando nosotros. También existe el fuego de las leñas, el fuego que hacemos también para hacer otro tipo de cocciones. Se puede utilizar las leñas también para los ahumados. Entonces, en la cocina creo que el fuego es la parte que le da, bueno, es el corazón de nuestro oficio, ¿no? Pero de todos modos, mientras sea así controlado, está perfecto. El problema está cuando se sale de control. Aquí, por ejemplo, también tenemos otro tipo de fuego controlado, en el cual todos están haciendo ese ejercicio en el cual se hace el manejo de extintores, cosa de que ellos van a saber qué hacer en caso de que se les presente una situación en la que se necesite apagar un incendio. Ok, conato de incendio. Un voluntario para leer, porfa. Adelante. Un conato de incendio es un fuego incipiente que en muchos casos, si se controla y actúa a tiempo, no se propaga y acaba siendo un pequeño fuego aislado. Este es el caso de una papelera que arda por una colilla o una olla con aceite que se sobrecalienta, entre otros ejemplos. Bueno, aquí tenemos unos cuantos ejemplos acerca de un conato de incendio. Vamos a anotar algunos puntos claves aquí. Por ejemplo, aquí, ay, qué fea mi flechita. Aquí. En esta de aquí podemos ver que el fuego se inició cuando el aceite tal vez llegó a una temperatura muy elevada y llegó a alcanzar el fuego ahí, ¿no? O tal vez al intentar desglasar también se creó una llama, pero fue demasiado alta. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos acerca de las campanas de extracción, decíamos que cuando nos toque flamear no podemos tener las campanas encendidas? Precisamente es por este tema, que si nos toca flamear se va a crear una llama dentro del sartén y va a terminar subiendo y alcanzando nuestra campana de extracción, que siempre va a terminar albergando algún cierto resto de grasa y la grasa se inflama con mucha facilidad. Entonces, siempre hay que mantener limpia la campana de extracción o hacerle las limpiezas de manera oportuna, pero nunca flameemos con la campana de extractora encendida. Este es el mismo caso, viendo desde otro ángulo. Y pueden ver cómo queda una cocina luego de este tipo de fuegos que cuando se los llega a controlar.
Aquí, por ejemplo, fue un incendio parcial, no, bueno, en realidad fue un conato de incendio porque no llegó a alcanzar ni siquiera los enchufes. ¿Vieron? Ya más adelante vamos a estar viendo por qué están los bomberos aquí. Siempre que tengamos un conato de incendio es importante que nosotros demos parte a los bomberos y a los expertos para que ellos vengan a analizar la situación de las cosas y que sí es prudente volver a utilizar estos equipos, ¿no? Pero no solamente tenemos conatos de incendio en la cocina. Los cortes eléctricos, por ejemplo, son una fuente de incendios bastante comunes en la cocina. Por ejemplo, aquí tenemos un cable que se empieza a incendiar. Casualmente está en un piso de madera. El piso de madera es muy inflamable. Si tuviéramos también una alfombra o algún otro tipo de material inflamable, esto fácilmente se convertiría en un incendio. Entonces, el conato de incendio vamos a recalcar que es un fuego incipiente, o sea, es un fuego que está iniciando, ¿ya? En muchos casos se controla si se actúa a tiempo, ¿no? Y no se llega a propagar. Pero la cosa es que el conato de incendio es cuando está iniciando el fuego. Vamos con incendio. ¿Un voluntario para leer? Yo le hice Gracias, Nicolás. incendio. Cualquier tipo de fuego no controlado, el fuego en grandes proporciones destruye aquello que no está destinado a quemarse. El sumergimiento de un incendio implica riesgo para los seres vivos, la vivienda y cualquier estructura. Ok, perfecto. Muchas gracias, Nicolás. El incendio siempre va a iniciarse en un conato de incendio, ¿ok? Un incendio se va a hacer siempre cuando el conato de incendio no se lo pudo controlar a tiempo. Vale decir que, por ejemplo, cuando hablábamos acerca del Fidalga, cuando se incendió, el fuego inició en el último que se incendió, en el del Avancer, el conato de incendio, ya les comentaba, empezó en la cocina, precisamente fue cuando ardió parte de la preparación y el fuego alcanzó el extractor. Y el extractor se encargó de llevarlo al resto del supermercado, ¿no? De la infraestructura. Lo mismo sucede aquí. Imagínense, pudo haber sido un pequeño corte de circuito, que el cargador explotó, que una vela se cayó. Entonces, el problema fue que no se dieron cuenta a tiempo o no supieron cómo actuar. Entonces, fíjense, ahí tenemos una casa completamente convertida en nada. Es toda la inversión de una vida reducida a ceniza, así como lo dicen en todas partes cuando hablan del fuego, todo reducido a ceniza. Y aquí tenemos unos daños mucho mayores, porque en fin, en esta casa sí pudo haber sido todo el ahorro de la vida, pero es de una familia. En cambio, en este caso fueron los incendios de la Chiquitanía, donde no solamente una familia se vio afectada, se vieron afectadas comunidades enteras, se había afectado a todo el entorno, incluso todo el departamento sintió la cantidad de humo que hubo en esa temporada, y todos los animales que habían en el lugar, ¿no? Y eso fue un impacto bastante fuerte para el medio ambiente. Entonces, ¿por qué es necesario prevenir los incendios? Pareciera absurdo mencionarlo, pero es importante que ustedes sepan que un incendio puede cambiarles su vida en segundos. El no saber utilizar un extintor puede cambiar tu vida. Acá hay unas imágenes que son un poco impactantes, pero es importante que ustedes sepan la realidad de las cosas. Tenemos una chica que era demasiado linda y gracias al fuego cambió por completo su vida. Su cara nunca volvió a ser la misma y el resto de su cuerpo también perdió cierta cantidad de movimiento, movilidad. La piel se vuelve tensa, ya no tiene la elasticidad que tenía antes. Aquí tenemos otra persona que fue quemada, víctima del fuego. Y en otros casos, aquí podemos ver cómo sucedió o cómo pudo haber sucedido. La persona también tiene objetos muy inflamables en el cuerpo. La ropa es inflamable en su gran mayoría. Y es importante que ustedes sepan que no pueden entrar en contacto con el fuego sin correr este riesgo. Y más aún si ustedes no saben cómo actuar en caso de que sucediera algo así. Ahora nos vamos un poco a ver lo que sucedió en la Chiquitanía. Un voluntario para leer, porfa.
parte de aquí? Yo lo hice. Gracias, adelante. Yo. Bianca. De acuerdo con la evaluación de áreas quemadas detectadas del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020, la superficie afectada por incendios forestales en todo el país fue de 4,5 millones de hectáreas, una cifra inferior a la registrada el año 2019, cuya cifra llegaba a 5,9 millones de hectáreas. Esta extensión representa Adelante. aproximadamente el 4% de todo el territorio nacional y cerca del 11% de las tierras bajas del país. Bueno, aquí lo presentan como si fuera un avance, que ya hemos bajado más de 1 millón de hectáreas de incendios entre el 2019 y el 2020. Pero si nos ponemos a pensar que 4,5 millones de hectáreas es demasiada extensión de terreno, y que era terreno con selva virgen, terreno que era un parque, terrenos que albergaban grandes cantidades de animales en los cuales ellos vivían, habitaban, se alimentaban, se movían, tuvieron que salir escapando. Miren, aquí tenemos un tucán con su plumaje quemado. Este tucán, después de la rehabilitación, puede que vuelva a la vida silvestre, como también puede que no. Depende de los daños. Entonces, esta imagen, por ejemplo, es de un tucán que pudieron rescatar. Vale decir que no todos se salvaron. Y hay muchos animales, como por ejemplo podemos ver aquí un pequeño mono, que tratando de escapar de las llamas, terminó incinerado. Otros animales que vemos por aquí, que tampoco pudieron ser rescatados, por no mostrar más imágenes un poco más impactantes de tortugas, otros animales que han sido rescatados también completamente quemados, que pudieron ser salvados. Aquí vemos caballos, que si bien habían caballos en la zona de criaderos, digámoslo así, o de personas que trabajaban con ellos, la gente terminó escapando y salvando lo más que puede. Entonces, estos pequeños animales tal vez fueron encontrados justo en el momento en el que pudieron ser rescatados, pero no todos corrieron con la misma suerte. Se sabe de perezosos, se sabe de, bueno, urina. Está, creo que, de más hacer notar que un incendio puede acabar con todo este tipo de especies y toda la fauna y la flora que hay en el lugar. El fuego arrasa con todo, no da tregua. El fuego va avanzando, así como lo ven aquí, en esta imagen de aquí. El fuego va avanzando y va arrasando con todo lo que toca. ¿Alguno de ustedes ha visto la película de Mowgli? Ahí se muestra cómo en la selva le tienen tanto respeto al fuego, le llaman la flor roja. Y es precisamente porque ellos saben la magnitud del impacto que esto ocasiona. Ahí hacen notar que la persona, bueno, que todo lo que toca el fuego llega a ser destruido. Posiblemente después llegue a renacer, eso le ayuda, pero si el fuego no es controlado a su debido tiempo, liquida todo. Entonces, vámonos a lo que son los elementos del fuego. Aquí van a encontrar ustedes la pirámide de fuego, que es la que ustedes estuvieron estudiando, que estuvieron leyendo. Un voluntario para leer, por favor. Yo, Adelante, Diana. el triángulo de fuego representa los elementos necesarios para que se produzca la combustión. Es necesario que se encuentren presentes los tres lados del triángulo para que un combustible comience a arder. Por este motivo, el triángulo es de gran cantidad para explicar cómo podemos extinguir un fuego eliminando uno de los lados del triángulo. Perfecto. Entonces aquí vemos que tenemos los tres componentes, ¿ya? Tenemos el carburante, que es el oxígeno. Tenemos el combustible, que puede ser madera, que puede ser gasolina, que puede ser
plástico, hule, caucho, todo lo que se vaya a quemar, el material que se esté quemando. Y vamos a tener el calor, que cuando llegan cierta temperatura, empieza a arder. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la temperatura de ignición? Cuando veíamos las hojas de seguridad. Ahí hablaba de la temperatura de ignición. Es cuando llega a cierta temperatura, los materiales empiezan a arder por sí solos sin necesidad de una chispa. Entonces, esto es parte, y es precisamente este el tema por el cual entra en nuestra hoja, ¿no? Porque el calor es parte del triángulo de fuego. Vale decir que si nosotros eliminamos de este triángulo alguno de estos componentes, el fuego no va a existir. ¿Ya? Esto ocasiona una reacción en cadena. Entonces, si el combustible encuentra carburante, si el combustible encuentra carburante y oxígeno y está en presencia de calor, va a haber fuego. Entonces, ¿cómo podemos apagar los fuegos? Métodos de extinción de incendio. Un voluntario para leer, porfa. No se peleen, solamente esta primera parte. Ya le dicen. Adelante, gracias, Sarita. Refrigeración. En este caso, el agente extintor absorbe calor procedente de la combustión. Al disminuir la energía calórica, el proceso de oxirreducción se ralentiza llegando a paralizarse. Sería el caso como en el ejemplo anterior del extintor de polvo polivalente, ABC o del agua. Muy bien, esto de los extintores lo vamos a ver más adelante, pero es para que ustedes vayan viendo qué tipo de extintores se pueden utilizar. Aquí vemos que lo que eliminamos fue la parte del calor en nuestra pirámide. Entonces eliminamos un elemento y ya los otros dos por sí solos no van a funcionar. Entonces sigamos. En la siguiente parte, por favor, un voluntario para leer. Sin pelearse. Yo le dicen, Adelante, Jorge. ya, refrigeración. En este caso, el agente extintor absorbe calor procedente de la combustión. Al disminuir la energía calórica, el proceso de oxirreducción se ralentiza llegando al paralizarse. Sería el caso como en el ejemplo anterior del extintor de polvo polivalente ABC o del agua. Ok. El agua, por ejemplo, lo que hace es trabajar tanto con el calor como con el oxígeno, ¿no? A ver, si ustedes tienen una vela encendida y le ponen un frasco más grande encima y tapan toda entrada de oxígeno, la vela por sí sola va a consumir todo el oxígeno que puede y va a empezar a sofocarse sola. Eso es lo que sucede cuando nosotros le quitamos el oxígeno. Sin oxígeno no va a existir fuego. Entonces, lo que tratan muchas formas de apagar incendios es sofocar el fuego. Lo mismo sucede cuando ustedes están flameando, por ejemplo, o tienen un conato de incendio en un sartén y llegan a tiempo y lo tapan con su tapita. Entonces, lo primero que va a hacer el fuego es consumir el oxígeno que hay ahí dentro del sartén y se apaga por completo. ¿Ya? Así funcionan las mantas ignífugas, así funcionan otros métodos de incendio en los cuales, por ejemplo, se les pone un trapo mojado encima y terminan apagando las llamas, ¿no? Entonces el trapo mojado lo que hace es atacar a dos puntos, que es quitarle el oxígeno que hay alrededor del fuego y bajarle la temperatura, porque está mojada, ¿no? Vamos a seguir. Un voluntario para leer la primera parte, porfa. Adelante, Denar. Eliminación del combustible. Como claramente se indica, es cuando se retira el combustible de la combustión, como cuando se cierra la válvula de alimentación del sistema que suministra gas combustible o un líquido combustible. Desde el punto de vista de la prevención del incendio, es importante adoptar medidas como la retirada de residuos y la limpieza del centro de trabajo.
las sustituciones de materias primas por otras menos inflamables, las diluciones de mezclas o la ventilación natural o forzada. Muchísimas gracias. Bueno, aquí vemos, de nuevo les voy a mostrar dentro de la pirámide qué es lo que sucedió. Le quitaron un elemento, le quitaron el combustible. Cuando los bomberos llegan al lugar, ellos están organizados de tal forma en la que unos se encargan de rescatar, otros de apagar las llamas y otros de prevenir que se siga expandiendo. Ellos se comunican con los dueños y preguntan dónde tienen mucha madera, dónde tienen carbón, dónde tienen leña, de qué está constituida la casa, dónde están las garrafas de gas y qué tipo de alimentación de combustibles tienen, si tienen almacenado con gasolina, diésel, éter. Entonces, cualquier tipo de combustible tratan de sacarlo antes de que el fuego llegue a alcanzarlo. Cuando el fuego llegue a alcanzar a estos combustibles, se va a expandir y va a llegar a ser mucho mayor, ¿no? El daño del fuego va a ser mucho mayor. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer si quieren eliminar un fuego, por ejemplo, es alejarlo de la llama. Por ejemplo, si ustedes empiezan a ver que su sartén empieza a alcanzar una llama demasiado alta, lo primero que tienen que hacer es apagar el abastecimiento de gas, o sea, cerrar su llave, de apagar el fuego, digamos, de apagar la hornilla. Si ya alcanzó a otros lados, también pueden cortar el paso del gas, cerrar la garrafa y seguir adelante, ¿no? Intenten siempre alejar la garrafa si es que ya no van a ustedes poder apagarlo y llamen a los bomberos. Cuando ya se sale de control, lo primero que tienen que hacer es llamar a los bomberos. Ok. Entonces, perdón, falta uno, ¿no? Inhibición. ¿Un voluntario para leer la última? ¿Un voluntario? Yo la leo, Liz. Gracias, Sarita. Inhibición. Se elimina la reacción en cadena. Los radicales libres del agente extintor reaccionan con los radicales libres de la combustión en una reacción endotérmica que absorbe calor y corta la reacción en cadena. Los extintores de polvo polivalente ABC se basan en este principio. Desde el punto de vista de la prevención, se traduce en la adición de sustancias antioxidantes a las materias primas o la utilización de tejidos ignifugados. Perfecto. Tal vez no lo vayan a entender así con las palabras que están ahí. No se preocupen, cuesta un poco, se necesita parte de conocimiento de química, pero lo que trata de hacer esto es cortar el contacto entre el calor y el combustible, entre el oxígeno y el combustible, para evitar que se puedan conectar en este punto, en el punto medio, en este de aquí que dice reacción en cadena. Entonces tratan de cortar, de quitar el contacto entre el calor y el combustible, o entre el oxígeno y el calor. Entonces lo que tratan de hacer es evitar que haya ese contacto entre dentro de la pirámide de fuego. Aquí me gustaría hacer notar, me olvidé de ponerlo en las diapositivas como ejemplo, que existen, por ejemplo, algunos otros métodos de extinción en los que, por ejemplo, lanzan una especie de bomba de nitrógeno o una bomba de algún gas que no sea inflamable y que desplaza el oxígeno. Entonces, la onda expansiva ayuda a desplazar el oxígeno creando cierto vacío, o una bomba de vacío también. Y esto hace que el fuego se extinga por completo. Y también elementos muy fríos como el nitrógeno puede quitarle la temperatura por completo al calor, al fuego, y también va a eliminar el incendio. Pero estos son unas tecnologías un poco más avanzadas que no he visto que sean utilizadas en Bolivia, ni siquiera por los equipos más sofisticados que tenemos dentro de nuestro equipo de combate contra incendios, ¿no? Aquí les voy a presentar diferentes tipos de extintores. Ya, aquí primero vamos a ver qué tipos de extintores tenemos y luego los vamos a ir analizando. Los diferentes extintores van a ser diseñados en función a qué tipo de materiales pueden apagar, ¿ya?
Aquí vamos a ver los extintores tienen, van a apagar diferentes tipos de fuego. Por ejemplo, van a haber tipos de fuego para hablar de los extintores, y a haber tipos de fuego tipo, fuegos tipo A, que son los que son los incendios ocasionados por materiales sólidos, como madera, caucho, pólvora, plástico, papel. Entonces el combustible va a ser materiales sólidos, ¿ya? La madera es uno de los más inflamables y los que hay presentes en todas partes. El papel, por ejemplo, también es muy común que inicien los incendios o que se agraven cuando llegan al depósito de papel de donde se tiene almacenado el historial de ventas de una oficina, por ejemplo. El tipo C, el origen del incendio va a ser eléctrico, ¿no? Van a haber motores, tableros, instalaciones eléctricas. Entonces, imagínense que tengamos un fuego ocasionado por eléctricos. ¿Ustedes qué creen que deberían hacer? ¿Ustedes creen que deberían echar agua? No. Y peor si tienen un espacio donde hay muchos tableros eléctricos y solo uno se está incendiando. Al echarle agua, ustedes pueden crear una reacción en cadena de cortocircuitos y todos los tableros van a terminar siendo inservibles. Entonces, por eso existen extintores que atacan otra parte del triángulo de fuego, ¿no? Luego vamos a tener el tipo K, que son los utilizados en las cocinas comerciales, que son incendios que son ocasionados por grasas, por aceites de origen animal o vegetal. ¿Ok? En las cocinas deberíamos tener siempre un extintor tipo K. En los talleres mecánicos también se tienen extintores tipo K. Los tipo B son los líquidos inflamables como el petróleo y sus derivados, gasolina, diésel, ¿ya? También podremos meter ahí al alcohol, porque es un combustible líquido inflamable. Y el tipo D son combustibles, materiales combustibles como el magnesio, el sodio, el potasio, el aluminio, etcétera, otros más, ¿no? Entonces, cada uno de estos tipos de fuego van a tener un tipo de extintor que lo apague, ¿ok? ¿Dónde vamos a saber eso? En esta etiqueta de aquí. Aquí nos van a decir qué tipo de fuego es el que podemos apagar con ella. Además que cada modelo de extintor que apaga cierto tipo de fuego va a tener un diseño diferente. Ya los vamos a ir viendo más adelante. A ver, sigamos. Aquí vamos a ver las partes de un extintor. Tenemos un manómetro, en muchos de los casos tenemos un manómetro que es el que mide la presión que hay dentro, ¿no? En realidad en todos, porque tiene que haber cierta cantidad de presurización. Lo que va a cambiar es el valor que tiene que haber en ese manómetro, ¿no? Entonces, el manómetro nos va a medir la presión interna del cilindro. Si el manómetro está en esta parte roja, aquí vamos a verlo, si está en la parte roja quiere decir que puede estar con una presión muy baja o con una presión demasiado elevada. En ambos casos, cuando nosotros tratemos de utilizar, no va a salir de manera correcta el componente que apaga el fuego. Vamos a tener una manguera, que es lo que lleva el producto hacia el punto donde nosotros necesitamos dirigirlo. Un tubo o sifón, que es este palito que se encuentra aquí. Obviamente es lo que hace subir el producto desde el fondo del extintor hacia arriba. Vamos a tener una boquilla. También esta boquilla puede ser cambiada por una tolva, por ejemplo. A ver, aquí adelante, vamos a ver, vi uno que habíamos puesto en las imágenes. ¿Dónde están mis señores apagafuegos? Aquí, por ejemplo, vemos que la boquilla no es una boquilla en sí, sino es más bien una especie de cilindro, una como tolva. Lo que pasa es que es otro tipo de extintor. Pero de todos modos, básicamente los nombres son los mismos, ¿ok? Y
Vamos a tener el agente extintor, que es el producto que vamos a tener para apagar el incendio. El cilindro, que es la estructura del extintor. Nitrógeno, que nos ayuda a mantener la presión interna y la temperatura baja de nuestro cilindro. Y la válvula. Vale decir que aquí le vamos a agregar unas cuantas partes. Un extintor siempre tiene que tener un precinto de seguridad aquí en esta parte, que es muy fácil de romper, es muy blandito, pero gracias a ese precinto nosotros podemos saber si nuestro extintor ha sido utilizado o no, si nuestro extintor ha sido revisado recientemente o no. Claro que también vamos a tener un sticker que nos va a decir que se le ha hecho el mantenimiento adecuado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Siempre que tengamos un extintor, tenemos que revisar todas estas partes. La manguera no puede estar en mal estado, no puede estar dañada, carcomida, roída. Generalmente donde más se dañan con el paso del tiempo es en las uniones, porque se llegan como a pelar, ¿no? Tampoco puede estar seca, porque llegado el momento cuando queramos utilizarlo puede ocasionar que el producto salga por todos lados y no podamos apuntar hacia el lugar donde necesitamos apuntar, o sea, hacia el fuego. El cilindro no debe estar golpeado, no debe estar dañado, no debería sonar en el interior. Si está sonando puede ser que nuestro tubo sifón esté suelto. Nuestro manómetro siempre tiene que estar en la parte verde, independientemente de qué tipo de extintor estemos utilizando. La válvula siempre tiene que estar durita, esta válvula de acá, no puede estar bailando. Si baila no va a funcionar cuando lo utilicemos. Y también vamos a tener otra parte justo aquí, que va a ser como un seguro. Es como un clavito con un ojal, que lo tenemos que sacar antes de utilizar el extintor. Bueno, quiero que ustedes noten aquí en esta imagen que el extintor tiene un dispositivo que va a hacer que que suba el producto para salir por la manguera. Es decir, que cuando nosotros estemos utilizando el extintor, no debemos ponerlo de cabeza para que salga más. Es más, si nosotros lo ponemos de lado, ya estamos quitándole efectividad al extintor. El extintor siempre tiene que estar en posición vertical, es decir, parado. Pueden alzarlo o pueden mantenerlo apoyado en el piso, porque hay extintores de mucha capacidad. Entonces, lo importante siempre es que esté parado. Cuando nosotros estuvimos hablando acerca de los extintores con un equipo, bueno, con el equipo proveedor de los extintores en la escuela, nos comentaron que ellos habían vendido una vez extintores a una empresa y que lastimosamente llegó a quemarse la empresa y ellos, pues dice que supuestamente utilizaron los extintores y no funcionaron. ¿Qué habían hecho? Les preguntó el señor qué pasó, cómo fue que los utilizaron. Así de chiripazo, así le preguntó, ¿no? Y dice, no, pues empezó el incendio y nosotros agarramos los extintores y los lanzamos ahí. Y no hicieron nada, no pasó nada. Claro, lo único que hicieron fue optar el equipo. No lo activaron, no supieron cómo utilizarlo. Entonces, ese es el problema cuando nosotros no sabemos utilizar un extintor. Vamos a hacer lo primero que se nos ocurre. Entonces, vamos a seguir viendo. También dentro del extintor vamos a tener unos stickers que nos van a ayudar a identificar qué tipo de fuego vamos a poder apagar con este extintor. Por ejemplo, vamos a poder apagar el tipo A, que son sólidos, líquidos inflamables, que son el tipo B, equipos eléctricos, que son de tipo C. En este sticker, con este en específico, con este extintor en específico. También vamos a tener otro sticker que nos va a decir qué capacidad tiene, cuánto pesa. Vamos a tener un código, ya que eso lo va a dar la empresa que nos va a administrar el equipo, que puede ser un código que nos vayan a dar solamente por el local donde tenemos, que tenemos
7 extintores y a cada uno de esos extintores le van a poner un código en especial. Vamos a ver cuántos, bueno, el número de recipiente también nos va a servir porque estos extintores pueden recargarse, pueden ser utilizados y llevados a la empresa para que los recarguen y luego van a ser devueltos. El mismo recipiente nos puede durar hasta 5 años, no más. Aquí vamos a tener también qué tipo de agente es el que tiene en su interior: polvo químico, ABC, químico BC y así. Aquí los vamos a ver. Incluso hay los de agua. Ya más adelante los vamos a ir analizando. Y aquí nos van a decir cuándo fue hecha la última revisión. ¿Ok? Nos van a decir el mes, la fecha y en qué año. ¿Ok? Esta parte es importante que ustedes la sepan porque todas las personas del lugar son responsables de hacer que estos extintores estén en buen estado, ¿verdad? Si bien no son los responsables de llevar los extintores a la empresa, son ustedes los que al pasar tienen que asegurarse de que el manómetro esté funcionando de manera correcta, que se les haya hecho el mantenimiento oportunamente, o sea, dentro de la fecha. Porque ¿qué pasa si ustedes lo necesitan y no se le ha hecho algo así? O sea, le ha faltado el mantenimiento o el manómetro no está funcionando o la clavija está bailando. Los únicos perjudicados van a ser ustedes porque son los que van a estar más expuestos al fuego, ¿no? Así que aquí todos son responsables de seguridad. Ya lo hemos hablado antes, pero siempre es importante. Instrucciones del uso del extintor. Primero, tirar de la anilla que pasa para quitar el precinto. Entonces ustedes giran un poco y tiran ese ganchito metálico que yo les decía, que eso va a asegurar que no por alzar el extintor desde la clavija vayamos a activarlo, ¿no? Segundo paso, presionar la maneta, ¿no? Siempre con una mano en la maneta que le llaman aquí nosotros también habíamos hablado que se llama la válvula. Entonces siempre vamos a estar presionando la válvula y la otra mano va a estar en la boquilla. En la boquilla, acuérdense, no estoy hablando de que agarren la manguera. Generalmente lo que tienen que hacer es agarrar la boquilla. En este caso, debido a que es un extintor, me parece, de polvo químico, no pasa nada si lo agarran de la manguera. Pero en caso de que sea un extintor de CO2, la manguera tiende a congelarse y ustedes pueden llegar a sufrir quemaduras por congelación. Así que siempre traten de agarrarlo de la boquilla, ¿ok? Y el tercer paso vamos a hablar de que tenemos que dirigir el chorro a la base de la llama, procurando mantener la botella en posición vertical. Como les explicaba anteriormente, gracias a los dispositivos internos, aquí vamos a tener un tubo que va a estar subiendo el producto para enviarlo hacia la boquilla. ¿Cuál es la base del fuego? Es esta parte de aquí, lo que está donde inicia. Si lo lanzamos el producto a la parte de arriba, a la llama, que puede ser más grande, puede ser más chica, lo único que vamos a hacer es botar producto, porque no vamos a apagar el origen del incendio, ¿no? ¿Qué tipos de extintores tenemos? Aquí vamos a ver unos extintores de polvo químico seco, que es el que, bueno, en muchos lugares se utiliza de este. Lo que hace es cubrir de polvo todo, entonces eso va a evitar el contacto del oxígeno y también va a bajar un poco la temperatura. Esta apaga fuegos tipo A, B y C. Los de dióxido de carbono van a fijarse, este es lo que les decía, que su boquilla es mucho más grande. Entonces no pueden agarrarlo de aquí de la boquilla, no pueden agarrarlo de aquí de la manguera. Lo que tienen que hacer es agarrarlo de esta parte donde está diseñada para agarrar, ¿verdad? Este tipo de extintores apaga fuegos tipo B y C. Vamos a seguir más adelante. Extintores de espuma AFF.
Como les decía, también existen extintores de mayor capacidad dependiendo del lugar donde los vayamos a tener. Por ejemplo, este es de unos 10 litros. Y apaga el AFFF, apaga tipos A y tipos de fuego A y B. Aquí les voy a mostrar un poco de lo que sería los dispositivos de seguridad que tienen para evitar que se activen. Aquí tenemos, por ejemplo, la manivita, perdón, el gatillito, digámoslo así, para sacar, que ayuda a, y a romper el precinto incluso, ¿no? Y esta forma, este tipo de extintor precisamente forma una especie de película al entrar en contacto con la superficie que está en fuego. Entonces ya no vamos a, ahí lo que vamos a hacer es cortar la reacción en cadena. No va a haber contacto del combustible con la llama. Entonces ahí vamos a cortar por completo la reacción en cadena. Aquí vamos a tener los extintores de agua. Estos no son utilizados comúnmente porque solamente pueden apagar el tipo de fuego tipo A. ¿Qué es D? ¿Alguien se le recuerda qué tipo de fuego apaga el tipo A? ¿Qué tipo de llama es el tipo A? Combustibles sólidos, es decir, madera, papeles. No nos serviría si tenemos gasolina cerca, no nos serviría si tenemos gas, tipos eléctricos. Entonces, este tipo de extintores se lo utiliza cuando se hace campamentos, en zonas donde solamente tenemos mucha madera. Entonces, ese tipo de extintores no va a funcionar. El problema es que el agua siempre va a tener cierta presión y ciertas limitaciones, ¿no? Vale decir que si ustedes tienen gran cantidad de agua muy cerca del lugar donde se está extinguiendo, donde hay fuego, eso también les va a ayudar. Pero el problema con el agua es que se necesitan grandes cantidades, porque lo que se trata de hacer es bajar la temperatura. El agua lo que hace es, básicamente ese es su principio, baja la temperatura del fuego. Y aquí vamos a tener el de extintores de acetato de potasio, que acaba con los fuegos tipo K. Nos ayuda en las cocinas porque ataca los aceites vegetales. Entonces, si tenemos un fuego iniciado gracias al aceite de la cocina, vamos a tener que utilizar este extintor. ¿Un voluntario para leer los pasos, por favor? Yo, Licen. Gracias, Nicolás. Número 1, descolgar el extintor ascendiéndolo por la mesa, por la maneta o asa fija y dejando sobre el suelo en posición vertical. Número, hacer la boquilla de la manguera del extintor y comprobar en caso que exista que la válvula o disco de seguridad esté en posición sin riesgo para el usuario. Sacar el pasador de seguridad tirando de su anilla. Número 3, presionar la palanca de la cabeza del extintor y en caso de que exista, apretar la palanca de la boquilla realizando una pequeña descarga de comprobación. Perfecto. No, los extintores usualmente van a estar colgados, a no ser que sean de los más grandes, que van a estar apoyados en un cuadrado específico y señalizados. Aquí en este lugar donde están colgados va a haber un letrero que nos diga extintor y nos va a decir qué tipo de extintor es. Este es el precinto de seguridad que debemos romper. Entonces es el gatillito que les decía, ¿no? Es una palanquita, es un ganchito metálico que tiene una argollita, que ustedes la jalan, eso les va a ayudar a romper el precinto, que es un plástico que está asegurando el extintor, ¿no? Hacen esta prueba, siempre tienen que hacer esta prueba antes de ir al fuego, ¿no? Porque el fuego no siempre se va a ocasionar al ladito de nuestro extintor. Usualmente lo que tenemos que hacer es caminar o acercarnos unos 10 metros al extintor, cogerlo y llegar hasta nuestro punto del conato de incendio, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes
por el apuro agarran, hacen todos los pasos y llegan hasta el incendio, o hasta el conato de incendio, y ahí se dan cuenta que no está funcionando nuestro extintor. Entonces, por no haber hecho esta prueba, tienen que dejar y han perdido tiempo valioso en el cual pudieron haberse acercado a otro punto donde hay otro extintor que tal vez sí esté funcionando. Así que estos pasos son importantes. Siguiente punto, dirigir el chorro a la base de las llamas con movimiento de barrido. Es decir, que es como si estuvieran tratando, o sea, moviéndose de un lado a otro lentamente, ¿ya? En caso de incendio de líquido, proyectar la superficie, proyectar superficialmente el agente extintor, efectuando un barrido, evitando que la propia presión de impulsión provoque derrame de líquido incendiado. Es decir, si tienen gasolina, traten de no dirigirlo directamente a la gasolina. Traten de que llegue un poco más suave por la presión, o aléjense un poco más para que la presión no haga que todo salpique y el fuego sea expandido, ¿no? Aproximarse lentamente al fuego hasta un máximo aproximado de 1 metro. No deben acercarse más, ¿ya? Pero lentamente, o sea, ustedes empiezan a lanzar y de ahí se empiezan a acercar. Vale decir que cuando ustedes están apagando un fuego, siempre tienen que ver la dirección del viento. Bueno, más adelante creo que lo tengo para que ustedes lo vayan viendo. Existen también otros métodos de apagar incendios, que son las mantas ignífugas. En las cocinas son bastante comunes, nos pueden sacar de muchos apuros, además que estas mantas tienen un porcentaje de efectividad mucho mayor que los incendios porque no tienen tantos temas como de presión, mantenimientos, etcétera, ¿no? Entonces es una sola manta, la cual se saca y se lo utiliza. Tengo un video por aquí que me gustaría que ustedes lo vean, pero vamos a ver si lo voy a descargar. Déjenme encontrar un ratito, ¿no? Déjenme un segundo que lo encuentre. Lo tengo aquí precisamente. Ya, déjeme que se conecte al WhatsApp web, ¿ok? Aquí lo tengo. Mientras tanto, sigamos con el tema. Tengo 2 videitos que me gustaría que ustedes vean que les va a ayudar mucho a entender lo demás, ¿no? Ok, ¿cómo actuar ante un conato de incendio? ¿Un voluntario para leer, porfa? Yo, Lisa, Gracias, adelante. ¿cómo actuar ante un conato de incendio? Lo primordial es mantener la calma. Pedir ayuda y avisar del inicio del fuego. Es imprescindible avisar a otras personas para poder realizar acciones como cortar el gas o cortar el acceso a posibles combustibles que pueden hacer crecer el incendio. Intentar sofocar el conato de incendio, utilizar los sistemas de extinción disponibles, como extintores, por ejemplo. Perfecto. Bueno, aquí hacemos mucho énfasis en la parte de mantener la calma. En el video también lo vamos a estar viendo, que es parte fundamental. Cuando nosotros nos alteramos o nos estresamos, o nos bloqueamos por completo, no sabemos qué hacer, nos olvidamos de todo lo que ya hemos aprendido, todo lo que hemos practicado, todo lo que sabemos. Entonces es importantísimo que ustedes se mantengan tranquilos. Ya luego de que haya pasado todo, si quieren ya les puede dar su shock, su ataque, todo lo que quieran. Pero mientras está el fuego encendido, ustedes tienen que mantener la calma. Y además mantener la calma de todo el equipo, porque de nada sirve que ustedes se calmen y de repente vea a alguien o a la persona que avisen y se ponga a correr despavorido sin saber qué hacer. Entonces, primordial, mantener la calma. Segundo, siempre tienen que avisar. No pueden hacer las cosas solos, porque hay varios pasos que se deben hacer, entonces, para evitar que el fuego se propague. Por ejemplo, mientras ustedes están
apagando el conato, alguien puede estar llamando a los bomberos, alguien puede estar apagando, cortando la llave del gas, bajando el térmico de energía. Entonces, hay varias acciones que se deben tomar al momento de que hay un conato de incendio para evitar que se propague. ¿Ok? Un voluntario para leer, esperen un rato, lo vamos a hacer más grande para que puedan leer con más calma. Aquí está, perfecto. Un voluntario para leer, porfa. Ignoren las letras. Yo lo leo, profe. Gracias, Santiago. Adelante. Pedir a alguien que avise a los bomberos y proporcionar el máximo de información posible sobre lo que está ocurriendo. Quién llama, lugar desde donde llama, describir lo que ocurre e informar de si hay heridos. En caso de no poder sofocar el conato de incendio, lo mejor es evacuar la zona y esperar a que los servicios de emergencia. En definitiva, ante una situación de emergencia, lo primordial es poder actuar con rapidez y evitar que el fuego se propague. Es por tanto muy recomendable disponer de elementos de extinción de incendios, incluso en casa, para poder actuar con la suficiente rapidez y evitar perder todo en un incendio. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, aquí ya les tengo. Miren, por ejemplo, aquí en esta imagen les muestro un plan de evacuación. Este plan de evacuación a veces no es tan tomado en cuenta, digámoslo así, en una empresa, siendo que es fundamental para que todas las personas salgan con vida del lugar si es que el fuego se llega a propagar. Uno nunca puede estar confiado de que nada va a suceder porque no sabemos. Entonces, lo que tiene que haber siempre es salidas de emergencia que sean fáciles de abrir y todos tienen que saber cuáles son las posibles rutas de escape. Es decir, imagínense que en esta ruta de escape el fuego se origine aquí. ¿Por dónde van a escapar? Si solamente tienen una vía. Entonces lo que tienen que ver siempre es de que hayan dos rutas de escape completamente diferentes en las cuales no se crucen en ningún punto, cosa de que todos puedan acceder a esta salida. De todos modos, en esta imagen tenemos una parte muy interesante que es el punto de encuentro. Todos llegan hasta este lugar y en este lugar es donde se sabe quiénes están a salvo, digámoslo así. Vale decir que si nosotros en una cocina sabemos que tenemos 5 compañeros y los encontramos a los 5 en el punto de encuentro, estamos tranquilos porque nuestra área está completamente, porque todos los que estaban trabajando con nosotros están a salvo, ¿no? Y si alguien no está en el punto de encuentro o no se dirigió al punto de encuentro, probablemente esté todavía dentro del lugar donde que se esté incendiando. Es decir, que los bomberos van a entrar a buscarlo y rescatarlo. Para rescatarlo, ¿no? Van a arriesgar sus vidas. ¿Vale? Entonces eso quiere decir que si ustedes no saben o no se dirigen al punto de encuentro, lo único que están ocasionando es más problemas, porque están haciendo que alguien arriesgue su vida para salvar a alguien que no necesita ser salvado. Para eso son los puntos de encuentro. Cuando se activa una alarma, cuando se llaman los bomberos, cuando sucede algún incidente, algún accidente, lo primero que tienen que hacer es ir al punto de encuentro, para que todos sepan que ustedes se encuentran bien. Aquí tenemos algunos letreros que dicen ruta de evacuación, también algunos dicen salida de emergencia. Lo importante es que ustedes siempre los ubiquen y se dirijan a ellos para que ustedes sepan hacia dónde tienen que dirigirse cuando ocurra algo. A ver, aquí les voy a mostrar un video. A ver. Ok. ¿Está ya compartido, chicos? Sí, ya está compartido. Ok. ¿Se escucha bien? Sí. Aquí.
Lice, no se escucha. Lice, no se escucha. Numerosas emergencias producidas por descuidos en la cocina. Hemos visto cómo... Esperen entonces. Perdón. A ver, vamos a ver, no, está aquí. A ver. Hola, desde la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos y Fundación Mafre les vamos a dar unos consejos de prevención para evitar incendios en su cocina. Dígame. Hola, Paula. ¿Ya habéis llegado? Uy, perdona, que se me quema el aceite. A diario, los servicios de bomberos atendemos numerosas emergencias producidas por descuidos en la cocina. Hemos visto cómo Gloria ha extinguido perfectamente el incendio de su sartén, humedeciendo un poco el paño, escurriéndolo bien, protegiéndose cara y antebrazos con él y sellando perfectamente la sartén, retirándola además de la fuente de calor. Guardando la calma sobre todo. Hemos visto que con un paño húmedo podemos extinguir el incendio de nuestra sartén. Pero también podemos contar con un elemento en nuestra cocina muy práctico que es la manta apagafuegos. Colgada en una pared o en la puerta, tiramos de ella, saliendo fácilmente y sin necesidad de humedecerla, nos protegerá a nosotros y podemos además extinguir el incendio. También es aconsejable que limpiemos habitualmente los filtros de las campanas extractoras, ya que la acumulación de grasas favorecerá la propagación del incendio. Y recuerda, nunca trates de extinguir el aceite ardiendo añadiendo agua, ya que provocarás una violenta llamarada agravando la situación. Perfecto. Aquí vamos a aprovechar que ya estamos viendo los videos para ver este otro que nos va a brindar información también importante. Me avisan cualquier cosa, ¿ok? El fuego es una reacción química sostenida con generación de luz y calor, en que se combinan materiales combustibles con el oxígeno del aire en presencia del calor. Fuentes que pueden generar calor. La acción mecánica. La fricción entre dos cuerpos o por compresión de un gas. La acción eléctrica. Arco eléctrico o bien por resistencia eléctrica. Las reacciones químicas exotérmicas. Muchos compuestos reaccionan químicamente liberando calor. El caso más común es la combustión. ¿Qué es un incendio? Fuego en descontrol, que pone en peligro la vida, la naturaleza, el medio ambiente y los bienes. ¿Qué es un amago de incendio? Fuego incipiente, descubierto y extinguido oportunamente. Los dispositivos de extinción son aquellos que mediante el uso de agentes extintores permiten apagar el fuego. Por ejemplo, el extintor de polvo químico seco, que sirve, entre otros, para combatir fuegos de combustibles sólidos, como sillas, escritorios o papeleros. O también el extintor de dióxido de carbono comprimido. Gracias a que este gas no conduce corriente eléctrica, es ideal para fuegos con exposición de energía eléctrica, como por ejemplo tableros eléctricos o rack de computadores. Procedimiento en el uso de extintores. Uso del extintor de polvo químico seco. 1. Mantenga la calma. De lo contrario, su acción puede ser más peligrosa que el mismo fuego. 2. Retire el extintor con cuidado. Evite golpearse y golpearlo. 3. Tome el extintor de la manilla al trasladarlo.
4. Una vez en el lugar donde está el fuego, sujete bien el extintor y solo en ese instante retire el seguro. 5. Sostenga firme el extintor de la manilla y presione la palanca con la cual se pone en acción el extintor. Al presionarla se abre la válvula de escape y sale el polvo químico seco. 6. Sostenga la manguera direccionando siempre el chorro de polvo químico seco a la base del fuego. Haga un movimiento de abanico de manera vertical y horizontal. 7. Completada la operación y extinguido o no el fuego, retírese del lugar para que bomberos tome el control. Uso del extintor de dióxido de carbono. 1. Mantenga la calma. 2. Retire el extintor con cuidado. Evite golpearse y golpearlo. 3. Tome el extintor de la manilla al trasladarlo. 4. Una vez en el lugar, sujete la manguera de la empuñadura existente en la parte anterior de la boquilla y solo en ese instante retire el seguro. La temperatura de descarga de un extintor de dióxido de carbono es de menos 79 grados Celsius. Por esto, y para evitar quemaduras, asegúrese de que antes de realizar la descarga, la boquilla por donde sale y se guía el agente extintor esté en dirección hacia el incendio, para evitar cualquier contacto con el dióxido de carbono. 5. Sostenga firme el extintor de la manilla y presione la palanca. Con esto se pone en acción el extintor. Al presionarla se abre la válvula de escape y sale el dióxido de carbono. ―6. Direccionando siempre el chorro de dióxido de carbono a la base del fuego, haga un movimiento de abanico de manera vertical y horizontal. 7. Completada la operación y extinguido o no el fuego, retírese del lugar para que bomberos tome el control. Si se activa la alarma o en presencia de humo, inicie el proceso de evacuación. Perfecto. Volvamos a nuestro tema. Ok. Entonces, en función a lo que ya hemos estado viendo en el video, vamos a ver aquí algunos consejos al momento de utilizar un extintor o al momento de extinguir un fuego, ¿no? Ataque el fuego en dirección del viento. Por ejemplo, si estamos en un lugar abierto, nunca nos acerquemos en lado contrario al viento, porque el viento va a alimentar el fuego y lo va a arrastrar hacia nosotros. Entonces, la forma correcta en la que tenemos que enfrentarnos o acercarnos al fuego es del lado de la dirección del viento, es decir, antes de que el viento llegue al fuego, no después. También nos dice que al combatir el fuego, en las superficies líquidas se comience por la base y la parte delantera del fuego. Aquí, por ejemplo, nunca debemos apuntar el extintor a la parte de arriba, o sea, la llama. Siempre tenemos que apuntar a la parte de la base. Y empecemos por la parte que está más cercana a nosotros, ¿no? Siguiente. Al combatir fuegos en derrames, empieza a extinguir el derrame de arriba hacia abajo. Este es con otro tipo de extintor, ¿no? Cuando hay algún derrame. Es preferible usar siempre varios extintores al mismo tiempo que usarlos uno por uno, ¿ya? Entonces, si tenemos muchas manos, si tenemos mucha ayuda, que todos ataquen al mismo tiempo, que todos utilicen los extintores al mismo tiempo. Esté atento a una posible reignición del fuego. No abandone el lugar hasta que el fuego quede completamente apagado. Cuando hay un incendio y los bomberos llegan al lugar, se dice que 48 horas después de apagado el incendio, sigue estando en observación. Los bomberos no abandonan el lugar
hasta 48 horas después. Y si sí lo llegaran a abandonar, le piden a alguien que esté atento y que no deje solo el lugar, precisamente porque el fuego puede volver a empezar. La temperatura aún sigue estando muy elevada. Por lo tanto, el fuego puede volver a iniciar en cualquier momento. Entonces, tiene que haber siempre alguien atento durante las siguientes 48 horas. Entonces, incluso cuando son incendios forestales, se habla de 72 horas hasta más. También tenemos algunos productos que nos van a ayudar a prevenir, nos van a proteger un poco en cuanto a incendios. Bueno, ahí vamos a incluir también los extintores, las mantas ignífugas, pero entre ellos también tenemos los sistemas de detección de alarmas de incendio, los sistemas de abastecimiento de agua con incendios, sistemas hidrantes. Así que leamos un poco acerca de ello. Un voluntario para leer, porfa. ¿Siguen ahí? Yo. Adelante. José Daniel. Ya. Productos de protección contra incendio. Sistema de detección y de alarma de incendio. Detectores de incendio de calor puntuales, de humos puntuales, lineales y por aspiración y de llama puntuales. Pulsadores de alarma, dispositivos acústicos y visuales de alarma y los equipos de control e indicación. Sistema de abastecimiento de agua contra incendio. Están formados por un conjunto de fuentes de agua, equipos de impulsión y una red general que asegura el caudal y presión de agua necesarios durante el tiempo requerido. Sistemas de hidrantes, compuestos por una red de tuberías para agua de alimentación y los hidratantes necesarios. Estos serán siempre de columna o bajo tierra. Recores mangueras. Los hidratantes han de estar colocados en lugares accesibles y debidamente señalizados. Muchísimas gracias. Bueno, los hidrantes son esos como honguitos rojos que tenemos en la ciudad, que salen en las películas donde a los perros les gusta hacer pipí. Esos son los hidrantes. Tienen una disposición estratégica en toda la ciudad. Siempre tienen que haber hidrantes a no más de 1000 metros. Es más, tengo entendido que son 500 metros. A una distancia no mayor a 500 metros para que los bomberos puedan llegar a abastecer, aunque sea su cisterna, para llegar a los incendios, ¿no? Entonces, es importante que también los encargados de la ciudad les hagan un mantenimiento correcto. Los hidrantes tienen que ser, dentro del mantenimiento, por ejemplo, tienen que asegurarse que la presión del agua sea correcta al momento de que lo utilicen. Por eso es que cuando están haciendo ese mantenimiento se bota demasiada agua. Ustedes van a ver cómo hay personas alrededor de un hidrante o los bomberos están cerca de un hidrante o personal de la alcaldía o de la gobernación y se está viendo cómo bota agua. Eso también es para limpiar las cañerías de los hidrantes y evitar que se lleguen a taponear por las sales que el agua lleva en su interior. Entonces, si ustedes ven que está saliendo mucha agua de un hidrante y hay gente especializada en el lugar, no se acerquen y déjenlos trabajar, ¿ok? Sigamos con el siguiente punto. Extintores de incendio. Un voluntario para leer, por favor. Yo, Lice. Adelante, Bianca. Extintores de incendio. Se dividen en función de su carga en extintores portátiles y móviles. Sistemas de bocas de incendio equipadas, compuestos por una red de tuberías para la alimentación de agua y las bocas de incendio necesarias. Sistema de columna seca, formados por una toma de agua en la fachada o en una zona de fácil acceso para los bomberos y por una columna de tubería de acero
galvanizando DN80. Sistemas fijos de extinción existen de diversos tipos, como por ejemplo de rociadores automáticos, agua, nebulizada, espuma física, extinción por polvo, agentes extintores gaseosos y aerosoles condensados. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, ¿tienen alguna duda acerca de los extintores, acerca del fuego, acerca de todo lo que hemos visto? ¿No hay dudas? Esperen un ratito, vamos a tomar la lista. Participantes, tenemos 21 participantes. Un ratito. Esta vez vamos a tomarla con una imagen. Y la siguiente parte. Bueno, chicos, entonces si no hay más dudas, no hay comentarios. ¿Tienen algún comentario? ¿Alguien ha tenido algún contacto con un incendio, algún fuego que le hayan llegado a apagar o que les haya llegado a dañar algún equipo? Yo no, Lisa. ¿Nadie? Ok. A mí una vez se me cortó, hubo un corte de un cable. ¿Y llegó a ocasionar algún conato de incendio? ¿Qué hiciste en ese momento? Yo la verdad nunca había escuchado de eso y la verdad yo lo que hice fue agarrar a mi hermana y que salga del cuarto. ¿Y para qué que le iba a echar agua? Por mi ignorancia. Pero mi padre me detuvo y me dijo no. Y él agarró un trapo mojado y eso. Claro, precisamente. Bueno, yo en un momento, bueno, yo estaba manejando bicicleta, me acerqué a un condominio y cuando llegué, los guardias estaban en su caseta, digámoslo así, y fueron a avisar a la persona que yo estaba yendo a visitar, siempre hacen la llamada y todo el procedimiento, y no se dieron cuenta que habían dejado conectada una caldera muy mal conectada, vale decir, porque estaba colgando, la caldera no llegaba ni siquiera al piso, y era una de esas calderas eléctricas. Hacía bastante frío en ese día, vale decir. Pero aún así parece que hubo un cortocircuito y todo el cable de la caldera empezó a arder. Las personas, las mujeres que se vieron en el lugar, en la oficina, bueno, dentro de esa caseta, digamos, se volvieron locas. Empezaron a darse cabeza con cabeza, no sabían qué hacer. Y yo les decía, señora, ¿no tiene un extintor por aquí? Claro, yo no conocía el lugar, no sabía dónde estaban guardados los extintores, no estaban a la vista, que eso no puede suceder. Y me decían, échale agua, échale agua. Imagínense, estaba el cable conectado, estaba en fuego la caldera. Entonces, por suerte llegó uno de los hombres que tal vez sí lo habían capacitado, tal vez en un trabajo anterior, porque por lo que he visto en ese trabajo no los habían capacitado, y actuó de manera correcta, ¿no? Desenchufó, bajó la palanca de electricidad y recién le echó agua al cable, pero una vez desconectado. O sea, jaló desde la caldera, la desconectó y recién le echó agua. Entonces, la capacitación de este tipo de artefactos es muy importante. Si bien cobran por este servicio, por el servicio de capacitación cuando ustedes están comprando sus extintores y armando su equipo de trabajo, este servicio es cobrado, pero es una inversión bastante buena, porque si ustedes llegaran a tener algún conato de incendio y sus trabajadores no saben cómo actuar, los únicos que pierden son ustedes, los inversionistas. Así que mucho cuidado con eso, chicos, ¿ok? Cuando ustedes tengan un negocio, una cocina o algo en lo que ustedes le hayan metido su tiempo, su plata, su esfuerzo, capaciten al personal que está ahí adentro.
capacítenlo, háganle conocer. Si ustedes no pueden pagar algún servicio que les vaya a enseñar paso a paso, que les vaya a hacer agarrar un extintor, apagar un fuego, practicar, ustedes lo que tienen que hacer es mostrarles este tipo de presentaciones, ese tipo de videos, pero siempre estar en constante aprendizaje acerca de esto. Cosa de que cuando los sorprenda una situación con un conato de incendio, no los agarre desprevenidos. Ustedes sepan qué hacer, como por ejemplo en el video de la viejita que dejó el aceite calentando. En ese video pudimos ver que la señora no se sorprendió, o sea, sí tenía un incendio, pero ella fue y no se dirigió a ver y dijo, ¡ay, qué pasó! Ella se acercó directamente a su trapito, lo mojó y ¡chup!, lo apagó y sacó el sartén del fuego. ¿No es más? Así que ya saben, chicos, capacitación siempre, su equipo de trabajo es el responsable de que todo esté, de que los extintores estén bien, todo el equipo de trabajo, todas las personas que están en el lugar tienen la obligación de acercarse al extintor y revisar que esté en buen estado, que esté con sus stickers dentro de las épocas de mantenimiento. Y además, ya que son los directamente involucrados en los procesos, tienen que hacer que estos estén con el mantenimiento correcto, ¿me entienden? Bueno, chicos, gracias por su participación. Espero que les haya gustado esta clase. Préstenle mucha atención. Y bueno, lleguen estos mensajes, ¿no? Si ustedes tienen la posibilidad de enseñar acerca de esto a las otras personas, no dejen pasar esa oportunidad y enseñen, porque no saben ustedes qué tipo de situaciones se va a enfrentar la persona a la que ustedes le pudieron haber enseñado. ¿Ok? Gracias, chicos, que tengan un lindo día. Hasta luego, Licen. Que les vaya Hasta bien. luego, Lince, buen fin de. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Licen. Licen. Luego.